Hola a todos, mucho gusto. Mi nombre es Paola Cabrera, soy abogada especialista en pensiones y hoy vengo a hablarles del Sistema General de Pensiones y de la posibilidad de regresar a Colpensiones. ¿Quieres conocer más? Quédate con nosotros. Lo primero que vamos a hablar el día de hoy es qué nos trae el Sistema General de Pensiones. A través de la Ley 100 de 1994, crearon dos regímenes, el régimen privado y el régimen público, para hacerlo más fácil, el equipo rojo y el equipo azul. ¿Quiénes conforman estos equipos? El equipo rojo, regímenes privados, tenemos a Protección, Porvenir, Escandia, Colfondos. Y en el equipo azul, ¿a quién tenemos? A Colpensiones, antes conocido como el Instituto de los Seguros Sociales o en alguna época las Cajas Públicas del Estado. Hasta ahí, estos dos regímenes trajeron una serie de características, diferencias, formas de liquidar la pensión que a usted le interesa conocer. Empecemos. ¿Cómo son estas características? ¿Qué nos dice el régimen privado, el equipo rojo? El equipo rojo nos habla que para podernos pensionar necesitamos 1.150 semanas cotizadas. Cumplir una edad de 62 años si eres hombre o 57 años si eres mujer. ¿Qué también tenemos que tener en cuenta? El capital acumulado. ¿Qué es eso del capital acumulado? Hablamos de los bonos pensionales, son los que vienen de otra entidad donde hubieras podido estar cotizando en algún momento. Aparte de esos bonos pensionales, tus cotizaciones y los rendimientos que generen. Todo eso va a generar un capital. Ese capital acumulado es lo que genera que te puedas pensionar en un fondo privado. Entonces, si ya tengo el capital y no tengo la edad, ¿me puedo pensionar? Sí, te puedes pensionar. Pero ¿de cuánto es ese capital? ¿De cuánto estamos hablando? Bueno, pues la norma dice, y lo habla muy técnico, 110 salarios por el promedio de vida. ¿Eso qué quiere decir? Que es el 110% de un salario mínimo por el promedio de vida. Estamos hablando que para este año 2021 tenemos que tener alrededor de unos 300 millones de pesos ahorrados. Entonces, si yo no tengo ese capital, ¿qué pasa? ¿Me puedo pensionar si cumplo la edad? Claro que sí, te puedes pensionar. Solamente que con un salario mínimo, dado que la norma sí te garantiza ese mínimo, pero pues ahí. Entonces, si yo sí cotizo, tengo la edad, tengo las semanas, ¿con cuánto me voy a pensionar? Si ese capital sigue estando sobre los 300 millones o más abajo de los 300 millones, te vas a pensionar con un salario mínimo. Ahora veamos qué pasa con el equipo azul, qué pasa con Colpensiones, qué pasa con el régimen público. Las condiciones, las características son totalmente distintas. Aquí vamos a necesitar 1.300 semanas para pensionarte. Vamos a tener, igual que cumplir una edad, 57 años si eres mujer o 62 años si eres hombre. Y entonces, ¿cómo van a liquidar mi mesada pensional? Sencillo, tus salarios van a jugar un papel muy importante en el momento de la liquidación. ¿Cómo así? Si tus salarios han sido mayores a 2 salarios mínimos, Colpensiones va a promediar los salarios para poder entrar a liquidar tu mesada pensional. Igual si ganas 3, 4, 5, 6 salarios o ganas 1. Ese promedio de salarios es lo que va a identificar tu mesada pensional. Para hacerlo un poco más fácil, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Si Rosita gana un salario, o mejor, gana 2 salarios, estamos hablando de alrededor de 1.900.000 pesos para este año. Rosita se va a pensionar con alrededor de 1.200.000 con Colpensiones. ¿Y qué pasaría con el fondo privado? ¿Con cuánto se va a pensionar Rosita? Va a depender del capital. Pero si Rosita ha venido cotizando sobre esos 2 salarios, Rosita solo alcanzaría a tener un capital ahorrado alrededor de los 98, 100 millones de pesos. Eso quiere decir que en este equipo rojo, en el fondo privado, va a tener derecho a un salario mínimo frente al de Colpensiones de alrededor de 1.200.000, 1.300.000 pesos. Entonces, con ese ejemplo, podemos entrar a mirar un poco mejor cuáles son las diferencias al momento de la liquidación. Para hacerlo un poco más claro, pongamos otro ejemplo. El señor Julián. El señor Julián tiene unas cotizaciones mucho mejores que la señora Rosita. Está ganando alrededor de 4 a 6 millones de pesos. ¿Con cuánto se pensionaría Julián si en los últimos 10 años se ha cotizado sobre esos valores, ha tenido esos salarios? Puede estar teniendo una cotización entre los una cotización pensional, un ingreso base de liquidación que va a permitir que tenga una mesada entre los
4.400.000, 4.200.000 alrededor. Ese mismo personaje, Julián, para poder llegar a cotizar, pues ha tenido que juntar un capital que con esas cotizaciones, aún a pesar de ser tan altas, no va a alcanzar a llegar a los 240 millones de pesos. Es decir, que el equipo rojo, fondos privados, va a seguir con una pensión de un salario mínimo. Y entonces, ¿qué sucede si yo estoy en un fondo privado y quiero regresar a Colpensiones? Va a depender de diferentes cosas. Hablemos de 3 grupos. Si tú eres una persona menor de 47 años, mujer, o un hombre menor de 52 años, simple y sencillamente tienes que acercarte a tu fondo y manifestar que quieres regresar o quieres estar afiliado con una entidad pública. Vas a iniciar un proceso de una doble asesoría. Todo esto lo vas a hacer directamente con Colpensiones y con el fondo privado con el que te encuentres. Ahora hablemos del grupo número 2. El grupo número 2 ha dicho la Corte Suprema de Justicia en varias sentencias que son las personas que tienen 750 semanas al 1 de abril de 1994. Con esas semanas que equivalen a tener unos 15 años cotizados, tú puedes realizar tu cambio en cualquier momento. Simple y sencillamente tienes que dirigirte a Colpensiones y solicitar que quieres regresar a este sistema pensional, a este régimen público. Y ahora hablemos del grupo número 3. El grupo número 3 son todas las personas, hombres mayores de 52 años, mujeres mayores de 47 años. En la ley existe una prohibición de que no permite que estas personas puedan regresar o cambiarse de un régimen a otro a menos de 10 años de pensionarse. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia ha dicho que si usted es una persona a la que no le dieron información en el momento de su traslado, que si usted es una persona de que no le hablaron de las características de cada fondo de forma comparativa, si usted es una persona que no le hicieron una proyección de mesada pensional, a usted le interesa esta información. ¿Qué información? Que puede demandar ese traslado. Usted puede demandar el traslado que realizó con ese fondo privado por la falta de información y de buen consejo, dado que era una obligación del fondo privado de informarle a usted todos los beneficios, ventajas, desventajas, para que usted supiera informadamente qué decisión estaba tomando. Al no hacerlo, simple y sencillamente se configura que usted pueda demandar ese traslado. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? Que sea nulo, ineficaz, y con esa nulidad o ineficacia del traslado, usted pueda regresar, retornar a Colpensiones sin solución de continuidad. ¿Qué quiere decir esto? Como si nunca hubiera salido de allí. Es decir, que todas las personas, independientemente de su edad, pueden regresar a Colpensiones. Si quieres una asesoría gratis, puedes contactarlos a nuestros números telefónicos 305-442-772 o búscanos en todas nuestras redes sociales como CIB, Asesoría Jurídica y Empresarial. También puedes buscarnos en nuestra página web www.consultoriacb.com. Estamos atentos a tus consultas. Hasta una próxima.